Vamos a conversar con Emiliano Arias esta noche en Mega Noticias Plus Prime. Gracias, fiscal, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. No, muchas gracias a usted. Fiscal, déjeme preguntarle, todavía no leemos, los argumentos de la resolución de la Corte Suprema, pero ¿qué convicción se ha formado usted después de vivir todo este periplo de por qué le pasó lo que le pasó? Desde el punto de vista administrativo, porque todavía queda pendiente una resolución penal, que uno imagina que por la contundencia del fallo de la Corte Suprema probablemente podría venir más o menos por el mismo camino. Es muy raro que sean tan dispares, pero ¿qué conclusión saca usted, visto lo que ha ocurrido durante todo este tiempo? La conclusión es que vale mucho la pena luchar por la justicia y actuar conforme a las convicciones. Desde el día 1 yo podría decir lo mismo que dije el día de hoy, repetir la entrevista que di el día 1. Estas son acusaciones falsas, son acusaciones e imputaciones infundadas que ni siquiera dan para procesos, son sanciones de naturaleza administrativa. Con esa convicción decidí en definitiva dar la pelea hasta el final. Y así hemos ido, y cada vez con mi defensa desde el día 1 lo que hemos dicho es: queremos que esto llegue luego a tribunales, que salga de la esfera del Ministerio Público solamente y que vaya a los tribunales, que son los que realmente deciden. ¿Y qué es lo que hace el fiscal nacional? Toma una decisión que es llevar este asunto, porque es el mismo asunto penal en definitiva, en el fondo. En la práctica, por eso digo. En la práctica. Se vería muy raro que se tomara una determinación diametralmente opuesta, digamos. Claro. Entonces, ¿qué hace? Decide recurrir ante el máximo tribunal de la República, la excelentísima Corte Suprema, y no solo eso, sino que además la Corte reunía en pleno. O sea, sobre esto no hay absolutamente nada más en Chile en lo que dice relación con la justicia. Y lo que hace la Corte Suprema, en definitiva, es rechazar esta solicitud de remoción. Esto es, sin conocer aún el fallo, en definitiva, que es del 13 de febrero, lo que le está diciendo: aquí no hay ni negligencia ni mal comportamiento que amerite una destitución. A muchos se lo olvida, pero siempre es bueno de repente ir a la génesis de cómo surge esto, y probablemente siempre van a haber múltiples interpretaciones. Esta, digo, es la mía, pero usted hizo una investigación respecto de jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que genera incomodidad no solamente sobre los investigados, sino que en algún momento también el mismo fiscal nacional le pide que, no sé si abandone la palabra exacta, pero al menos lo saca de esa investigación. Pero luego usted inicia otra y además lo inicia junto al fiscal Guerra. ¿Cree que este es el origen de todo lo que luego le pasa? A ver, hay un hecho objetivo. Y sabiendo ya cómo terminó toda la historia con los 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, uno de los cuales incluso se quitó la vida. Sí, hay un hecho objetivo, que son esos hechos reiterados del fiscal nacional en el uso de una facultad bastante excepcional, que los fiscales anteriores nacionales no lo usaban, que es la reasignación de causa. Precisamente en mi caso me ha correspondido con Corpesca, el caso de la Iglesia ahora último, y también en el caso de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que recordemos que en ese momento además se produce una reunión con un senador que tiene con el fiscal nacional, y a las horas después me comunica que me quita la causa y se la asigna a otro fiscal. Y es un dato muy importante ese, porque el senador con el que se reúne el fiscal nacional, en una cuestión que al menos es curiosa, es un senador por la zona de Rancagua, que tiene además harto poder en la región, que es el senador Juan Pablo Letelier. Y a las pocas horas de esa reunión, a usted le pide y lo saca de la causa. Así es. ¿Con qué argumento lo saca? Me saca de la causa fundamentalmente cuando se me comunica es porque no considera adecuado que investigue a los ministros de mi propia jurisdicción. Lo que de verdad no es una causa legal ni tampoco algún tipo de implicancia o que lo amerite. Lo que sí existe esa facultad del fiscal nacional, que se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional, que se debe ejercer de manera excepcional y que los anteriores fiscales nacionales históricamente, don Guillermo Piedrabuena y don Sadas Chaguán, las utilizaban para unir o agrupar muchas causas. No sé si se acuerdan, los quesitos, por ejemplo, o, sí, por supuesto, o muchas estafas. Lo que hacían los fiscales antes, se agrupaban muchas causas y para eso usaban esa facultad. O sea, las juntaban las de otras regiones y las ponían en una. Pues bien, lo que hemos visto en el actual fiscal nacional y en lo que me ha tocado a mí personalmente, que son la redacción de causa, es que en vez de juntarlas, las separa. Y así es lo primero que hace cuando él llega. Cuando él llega y estaba el fiscal nacional anterior, y estábamos trabajando en un equipo especial las causas de la política, por así decirlo, como se llamaban, Penta, CQM, Corpesca, estaban justas y ahí se las separa. Ahora, sin embargo, a pesar de que usted lo saca, de todas formas usted continúa en otras aristas investigando a estos jueces porque se forma la convicción de que había algo que investigar allí. Una cuestión que por lo demás quedó bastante demostrado con el paso del tiempo. Sí. Inicia estas investigaciones con el fiscal Guerra.
y sin embargo se produce en algún momento un quiebre entre usted y el fiscal Guerra. Sí. ¿Por qué se produce, en su interpretación, ese quiebre? Sí, el fiscal Moya. Perdón, el fiscal Moya, sí, no. el fiscal No, Guerra. no, el fiscal Guerra, no. Tengo muchos fiscales en mi cabeza. No, no tiene nada que decir. El fiscal Moya, es cierto. El ¿Por qué fiscal se Moya. produce ese quiebre? Sí, bueno, ese quiebre ya analizando los hechos objetivos se produce cuando yo aperturo un sumario con respecto al fiscal Moya que decía relación con su eventual participación en el caso Huracán. Ahí es cuando ya ahora, en retrospectiva, digamos, analizando todo el antecedente y habiéndose conocido muchas comunicaciones, WhatsApp y cosas que hay entre medio, antecedentes de la investigación, eso es lo que motiva o gatilla que el fiscal Moya, en conjunto con el fiscal nacional, comiencen en definitiva el primero a denunciarle estos hechos al fiscal nacional y comiencen una serie de conversaciones entre ambos que dan cuenta en definitiva de este acuerdo, de iniciar la investigación. Incluso ellos hablan de que ellos creen que yo voy a renunciar, etcétera, etcétera. Y ahí eso es bastante grave, porque la verdad que en ese caso no era un denunciante hablando con un fiscal, que se podría entender. Ya, un denunciante habla con el fiscal y le dice, sabe, fiscal, usted le estoy denunciando esto es grave, tiene que echar a este sujeto. En este caso, ese denunciante estaba hablando con el juez, porque el rol del fiscal nacional en relación a las investigaciones administrativas en contra de los fiscales regionales es el juez. Y un juez bastante especial, porque nosotros, en definitiva, en contravención a la normativa internacional y a los tratados internacionales que garantizan diversos derechos fundamentales a las personas, no tenemos una instancia para reclamar de las sanciones que el fiscal nacional nos aplique. Es cierto. O sea, ese fiscal, ese juez estaba hablando con ese denunciante. Y así incluso estas comunicaciones dan cuenta de que tuvo absoluto conocimiento de la denuncia que se hace a través de un medio de comunicación en mi contra. Denuncia que hablaban de tráfico de influencia, de beneficiar a personas. Sí, fundamentalmente quizás la más bullada de todas era que decía que alguien a petición suya había accedido al sistema para obtener información respecto de un caso que afectaba a un familiar suyo. Claro. Que era alguien que estaba siendo investigado por un delito de microtráfico o algo por el estilo. Claro. No, es que eso también es bueno dejarlo claro, porque hay confusión. Él no estaba siendo investigado. Esta persona, el familiar, empezó a ser investigado gracias a los antecedentes que yo le envié a mi hermana y a mi cuñado. Precisamente con esos antecedentes se hizo una denuncia. Y gracias a esos antecedentes, a esa denuncia, al trabajo que hizo la policía, este sujeto, que mi sobrino, fue detenido. Ahora, de todas formas, ¿puede un fiscal obtener información de esa manera para entregársela a un familiar, ya sea para que lo detuvieran o para que, no tengo idea, se fugara? Da lo mismo cuál es el resultado, pero ¿puede un fiscal obtener una información de esa manera y entregársela a un familiar? ¿O eso es común? Claro, para que se fugara sería precisamente un delito, o para beneficiarlo. Pero para acceder al sistema, para cumplir con nuestra función de perseguir los delitos, no es delito ni infracción administrativa. Usted podía acceder al sistema sin problema, digamos. Sí, por supuesto. Perfecto. Que es lo que nos dijeron sus abogados hace algún tiempo cuando estuvieron aquí No hay también. un acceso indebido, y acá también es importante destacar que hay jurisprudencia de la Corte Suprema, tanto judicial como administrativa en sumarios, que absuelve este tipo de casos precisamente porque esos no son antecedentes secretos. Son antecedentes, en definitiva, a los cuales se puede acceder a través de las vías Ya, le voy a hacer la pregunta incómoda, pero la pregunta que probablemente ya ha tenido que responder en más de alguna oportunidad. ¿Tiene un problema personal, cree usted, el fiscal nacional con el fiscal Arias? Nosotros creo que tenemos, y algo bastante objetivable, es diferencia de ver el ejercicio de la función de un fiscal, digamos. Y por eso se han producido esas diferencias de manera objetiva, digamos. Se han producido en relación a la forma que yo he llevado investigaciones penales que son de relevancia nacional. Ahí, por eso me las quita, digamos, en un momento determinado, me quita y las distribuye. Esa es la diferencia de manera objetiva, y también la forma de cómo yo entiendo la libertad de expresión y cómo la entiende el fiscal nacional. Como la entiende el fiscal nacional, la entiende precisamente en una libertad de expresión en que los fiscales prácticamente no deben hablar. Y yo entiendo la libertad de expresión conforme a nuestras instrucciones también vigentes, que vienen desde el fiscal nacional, don Guillermo Piedrabuena y Saba Chaguán, que nosotros incluso debemos adelantarnos a los requerimientos de prensa en aquellos casos que evidentemente lo ameriten. Por ejemplo, las catástrofes de los incendios, por ejemplo, el tema de los abusos en la iglesia, pero no con un afán de ganar popularidad, con un afán de ser famoso o nada, sino con un afán de que las personas confíen en el Ministerio Público. ¿No existe una normativa escrita que determine cuándo y de qué manera pueden hablar los fiscales? Sí, por supuesto. O sea, don Guillermo Piedrabuena se preocupó de aquello, y el oficio, creo que el oficio número 4 o 5 del año 2000, en el cual precisamente que se refiere a las vocerías que deben dar en definitiva los fiscales, y establece que los fiscales
fiscales regionales. En los casos de mayor relevancia deben incluso adelantarse los requerimientos. Entonces, es que es cierto, un hecho de la causa que el fiscal nacional le incomodaba cuando usted conversaba con los medios y particularmente por la forma en que lo expresaba. Pero pareciera que ese no fuera la única incomodidad. ¿Ve algo más de fondo? No solamente en estilo o maneras de comunicar. ¿Siente usted que puede haber algo más de fondo? Yo sé que es una pregunta compleja porque Sí. usted sigue siendo fiscal y él es el fiscal nacional. Sí, yo siento que puede haber algo más de fondo. No sé lo que es, pero ¿por qué lo siento? Lo siento en base, a, por ejemplo, a este requerimiento. Si este requerimiento, la verdad, no, el fundamento que tenía, en definitiva, constituían vulneraciones a principios fundamentales de los sistemas de persecución penal y administrativa. Por ejemplo, pretendía sancionarme 2 veces por una misma conducta. O sea, si él ya me había aplicado una pena de suspensión, que ahora quería aplicar una remoción, y no se puede sancionar a 2 personas por un mismo hecho. Y hay algo bastante decidor que incluso, incluso utilizó como mal comportamiento un caso de un sumario que llevó el fiscal regional Andrés Monte, en el que fui sobreseído, que fue cuando di declaración a la prensa en orden a que se había acreditado con el estándar de prisión preventiva que en la ley de pesca en su origen había habido actos de corrupción. Voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para aprovechar de tener sentado aquí a un fiscal y conversar sobre la realidad que estamos viviendo. No es nuevo, estamos viendo permanentemente estos tira y afloja entre que el Ministerio del Interior responsabiliza a las fiscalías a veces responsabilizan a carabineros responsabilizan. Y así estamos como que todo el mundo pasándose la pelota sobre cuando se trata de enfrentar el tema de la delincuencia. Pero después del 18 de octubre nos hemos encontrado con una situación que es particularmente excepcional. ¿Diría usted que a las fiscalías les faltan mejores herramientas hoy día para poder perseguir mejor los delitos que se han cometido con posterioridad al estallido social? La verdad es que es difícil pronunciarse al respecto, precisamente por la ausencia de publicidad de las actuaciones que ha realizado la Fiscalía. Yo no tengo ninguna duda de que los fiscales, asistentes, funcionarios han trabajado más del doble o el triple con la cantidad de delitos que les llegan, pero no se conoce lo que se hace. ¿Y cómo no va a ser bueno que se conozca lo que están haciendo los fiscales, que se transparente todo el trabajo que se realizan? Solo de esa manera las personas van a confiar. Y eso ha sido así, y eso se prueba. Bueno, en los casos de la Iglesia, cuando se hizo esto, en definitiva se comunicó, llegaron muchos denunciantes. Y en estos casos también debería haberse producido aquello. Lamentablemente no estoy al interior de la institución. Uno como fiscal, pero sí ha investigado casos de desórdenes anteriormente. Y en relación a las herramientas de la investigación, lo que se necesita es siempre un trabajo mucho más coordinado entre policía, con la fiscalía y evidentemente también los querellantes. Fiscal, usted ha pedido su reincorporación. En la práctica, ¿eso debería materializarse cuándo y si es que va a pasar? ¿Qué deberíamos esperar ahí? Si yo solicité el gran fundamento de la suspensión que me tiene sin poder volver a ejercer mis funciones constitucionales fue precisamente la existencia de este proceso pendiente de remoción ante la Corte Suprema. Ahora, entendiendo que desaparece ese fundamento, ya solicitamos el día de hoy este cese de la suspensión para poder trabajar. No es una resolución difícil que tomar, esperemos que se tome luego dentro del curso de la semana, que me permita en definitiva volver a la región y poder seguir investigando de la misma manera que lo hacía antes. ¿Y podría eventualmente el fiscal nacional o quien tenga que tomar esa determinación argumentar que todavía queda una parte todavía pendiente, que es la arista penal? No, porque la causal, en definitiva, de la suspensión, la que establece nuestro ordenamiento jurídico, es precisamente la gravedad de los hechos imputados. En realidad aquí tampoco se da la gravedad, porque estos nuevos sumarios son bastante sui generis. Nunca se ha sumariado a un fiscal regional porque los fiscales adjuntos tienen problemas en la tramitación de las especies, que es por eso estos sumarios, digamos. Claro. Se me imputa responsabilidad por infracciones que habrían cometido fiscales adjuntos en sus causas. Cuestión que nunca se le ha hecho un sumario a un fiscal regional. Pero por eso el gran fundamento era, no la causa penal, sino que el gran fundamento era la causa pendiente ante la altísima Corte Suprema, que ya está afinada y que la verdad que fue rechazada de manera bastante importante la institución. Por último, el 13 de febrero es cuando se conocen los fundamentos de la resolución de la Corte Suprema. ¿Qué imagina que va a encontrar allí cuando lo lea y sepa el por qué finalmente la Corte falla a su favor 11-3? Yo creo que lo que vamos a encontrar ahí es precisamente la corroboración de que la solicitud carecía de fundamento y era contradictoria contra sistemas básicos del proceso penal. Fundamentalmente el non bis in idem, que significa que no se puede sancionar a una persona por conducta,
2 veces por la misma conducta. Sí, era tan descabellado alguna de las causales que se me imputaba mal comportamiento en condiciones que en esos años fui calificado con nota 6.9 un año, otra con nota 6.6, que no se me hicieron observaciones en mis evaluaciones, digamos. En definitiva, que se me había sancionado por hecho, en consecuencia, creo que procesalmente era absolutamente improcedente la destitución, y eso es lo que debería venir plasmado en la sentencia. El fiscal Emiliano Arias conversando en vivo con nosotros esta noche en Mega Noticias. Muchas gracias, fiscal, por estar en el estudio con nosotros. No, muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Igual.